El análisis de la política de Hugo Shira en El Quinto Poder con Mónica Leiva. Muy bien, presentación mediante, le vamos a poner la lupa, ¿no?, a la política, bueno, sobre todo lo que ha dejado este fin de semana, ¿no? Las sorpresas, los resultados que más o menos esperaban, ¿no? Pero, bueno, sabemos que la gran sorpresa ha sido Javier Milei. Viste que hoy hablábamos fuera del micrófono con Cristian aquí. Yo le decía, ¿viste cuando se reían de Milei, lo ninguneaban, le decían loquito? Bueno, mirá lo que pudo hacer, sin estructura, sin territorialidad, sin candidatos. Fíjate, porque el Crespo ganó ampliamente y sin ningún candidato acá. ¿Cómo te va? Buen día, Hugo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a ir de menor a mayor, después hablamos de Milei. Dale. O mejor dicho, de las elecciones nacionales. Dale. Adelanto esto. Hace 4 o 5 meses atrás, Cristina Fernández había dicho que se iba a una elección de tercios. 3 tercios, sí. Y terminó siendo eso, 3 tercios. Sí. Y se basó en una encuesta que fue presencial, que hizo un consultor, Serrano Mansilla, sobre 2.000 casos en todo el país, y en la que señalaban que había 3 tercios de la población. Pero él daba a Milei tercero. Ajá. Aún así estaba dentro de los márgenes de error, es decir, más o menos están entre el 25 y el 30% los tres. Claro. Juntos por el Cambio, cuando todavía no había resuelto la interna, el peronismo y Milei. Así que más o menos se sabía. Y sobre el fin de semana, varios encuestadores, estaba leyendo esta mañana, varios encuestadores que no podían dar a conocer las encuestas, estaban señalando un crecimiento de Milei. Y alguno dijo, guarda, que puede ser, los números que están dando son graves. Y se lo estaban pasando a los búnkeres de los otros candidatos. En el peronismo sabían que Milei estaba creciendo y en Juntos por el Cambio también sabían que estaba creciendo y que el crecimiento se dio en la última semana. Ahí me parece, charlábamos incluso el domingo a la noche cuando hicimos el programa especial por streaming, ahí me parece que los casos de inseguridad que se produjeron fueron un factor importante. Claro. La nena esa que mataron en Lanús, después fue como el catalizador de fueron catalizadores de las últimas jornadas. Sí. Y a la hora de golpear, fíjate que golpearon básicamente sobre los que están gobernando. El peronismo en primer lugar, que quedó tercero, y sobre Juntos por el Cambio, que también gobierna Capital Federal. Larreta fue muy golpeado. Hubo el caso de represión contra militantes de un grupo antielecciones, antielectoral, que no estaban haciendo nada, se estaban yendo y terminaron matando a uno de los... la represión de la policía de la Ciudad de Buenos Aires terminó matando a uno que incluso quedó grabado en cámaras, gente que andaba con sus celulares, el momento en el que este hombre se puso prácticamente morado y bueno, ya entró en un colapso cardiovascular, cardíaco, y se vieron algunas imágenes así. Esas cosas me parece que golpearon muy fuerte en los últimos días, sobre todo el caso de la nena, de Morena, era la chiquita que murió atacada por 2 motochorros, y ahí sale ganando esos son los cisnes negros, los fenómenos que no estaban previstos y en los últimos días. Yo tenía una imagen, miraba a la noche la televisión, viernes, sábado, jueves, viernes, sábado, y decía, guarda con esto, cuidado con estos casos. Le estaban dando mucho manija a los medios nacionales, desde Capital Federal, cuidado con esto porque puede ser un tema. Y en cuanto a la falta de estructuras de Milei, hay que señalar que hay una estructura silenciosa que juega para él, que es el de muchas iglesias evangélicas, con una visión política conservadora. Milei es un fenómeno similar al Bolsonaro en Brasil. Eso te iba a decir. Claro. Por ahí decía alguien, mira, Milei ganó en alguna provincia, hubo cadenas de oraciones de los evangélicos para que gane Milei. Mirá. Claro, después te dicen, no, pero previamente en esa provincia el candidato
local de Milei no apareció ni por las tapas en elecciones anticipadas. Entonces es relativa eso, pero hay una estructura, ¿no? La del evangelismo conservador que juega con Milei y que está representado en su candidata a vicepresidenta. Entonces, si bien es informal, no es política, pero tiene su peso. Tampoco es mayoritario, no es como para hacer una casa de brujas. No todos los evangélicos están con Milei ni votan por derecha, pero bueno, hay un elemento masivo, mayoritario, mejor dicho, dentro de ese sector que jugó para Milei, que no lo tiene el peronismo o que no lo tiene tampoco Juntos por el Cambio. Pero tampoco es, a mi criterio, es determinante del resultado final. Milei es un fenómeno por sí. Milei es un fenómeno por sí, que después lo podemos comentar un poco más. Vamos a la local. Los resultados que hemos visto en Crespo, a ver, la pregunta que uno se hacía la semana pasada, varias eran, ¿cuánto le podía sacar Hilderman a Cerruti en la interna? Bueno, no le sacó mucho y no le alcanzó para incidir en el armado de listas. Fueron 6.400 votos a 2.300 aproximadamente. La interna la ganó por el 73% de los votos Cerruti. Me rectifico, 26% saca Hilderman, y ahí hay que ver si, al hacer después los números finos, luego del escrutinio definitivo, si puede llegar a incidir con algún concejal, porque en principio estaría llegando a los 25%. Me equivoqué con la lista provincial. Podría entrar un concejal. Podría entrar un concejal, claro. Eso es lo que vamos a tener que ver con los números definitivos. Me estaban diciendo ayer que están notando alguna diferencia, como que estarían faltando algunos votos. Ahí, en el definitivo va a salir esto. Sí. A ver, nunca son... Los votos el escrutinio provisorio es la primera aproximación, muy cercana a la realidad. Después va a haber votos de diferencia. Seguro. Nunca son más de 10, 15 votos de diferencia que en la final después se ven. ¿Por qué? Porque hay votos recurridos que define después la Junta Electoral. Bien. Entonces se especula, ¿esos votos fueron míos o no fueron míos? La definitiva va a salir. Y el resultado que hay ahora en la provisoria es más o menos lo que hay. En todo caso, en ese caso hay una discusión sobre un concejal. Bien. 22% sacaron en total, que era la segunda pregunta, ¿quién ganaba la interna del peronismo? 22% fue el total, para ganarle el 2.600 votos contra casi 1.000 de Jiménez. También en las últimas semanas se estaba viendo que él crecía eventualmente y que podía ganar la interna, que era un poco lo que se estaba mirando como posible. Y la otra pregunta era si Políticas para la República con Carlos Sigvard alcanzaba un piso como para poder seguir para las generales. Y lo alcanzó. Sí. Con 690 votos pasó el 1,5% de las PASO, que está en torno a 300 votos. O sea, le sobró para poder ir y está en el 4% de los votos válidos emitidos. Se dio la lógica, Cerruti gana con relativa comodidad las elecciones, PASO, y ya se establece como el candidato favorito para las elecciones generales. No estamos diciendo nada que no se supiera de antes, simplemente había que confirmarlo con las PASO. Lo que habíamos dicho la semana pasada también, que estaba por verse si había alguna transferencia de Schneider a Cerruti. Recordás que también dijimos eso, ¿no? Creo que se dio en general, ¿no? En general los resultados para Cerruti fueron buenos. Sí. Hay que tener presente que aquí tuvo una interna, y una interna donde la persona que traccionaba votos era hoy el candidato estrella, que es Rogelio Frigerio. Y ahí sí hay un dato a tener en cuenta. Hubo corte de boleta en contra de Hilderman. Exacto. Frigerio sacó muchos más votos. Sacó mucho más votos, y cuando vamos a la interna de Juntos, si bien acá juega de visitante en Crespo, sacó casi 20% de los votos, de los votos totales, 26% es el porcentaje que sacó Galimberti. En la interna Galimberti ganó 60-40, redondeando los números, 60-40, 4.300 a 3.100. En la provincia no le alcanzó, entonces no llegó al 25% en general.
En el departamento Paraná, el candidato de Galimberti, que era Julián Maneiro, tampoco ganó la interna, la ganó muy holgadamente Esteban Vitor, va a ser el candidato a senador departamental en Paraná. Obviamente que aquí Maneiro jugaba muy de visitante en la ciudad de Paraná, que tiene 2/3 de los votos y de la población, por lo tanto, no pudiendo incidir en Paraná, por más que te vaya bien en las aldeas y en los pueblos del interior, Paraná te define en contra. Es decir, el caso de Crespo se queda sin 2 candidatos, ¿no? Se queda sin los 2 candidatos provinciales a lo que apostaba el sector de Galimberti. Sí. Bueno, el candidato a gobernador del peronismo, Val, sacó más o menos los mismos votos que sus candidatos, la suma de sus candidatos a intendente. O sea, ahí no hubo corte. Claro. No hubo corte ni a favor ni en contra. Val traccionó la boleta completa. Y cuando uno después analiza los resultados a presidencia, más o menos el peronismo en Crespo votó boleta completa. Ajá. Con Graboy sacando un margen adicional bastante importante. Bien. Y por último, Echeverre, por la Libertad Avanza, que sacó 2.400 votos, casi el 15% de los sufragios, según el escrutinio provisorio, y obviamente Echeverre está acá figurando porque lo traccionó Milei. Sí. Que sacó mucho más votos, o sea que hay otra tijera, como a Hilderman le cortaron la tijera para que entre Frigerio y no ella, a Echeverre también le cortaron la tijera. Sí. A vos no te queremos, lo queremos a Milei. Sí. Y cuando vamos a los resultados nacionales en Crespo, nos encontramos con que, bueno, Milei gana aquí con el 32% de los votos, sacó 5.000, 1.400 sacó su candidato a gobernador, así que ahí hay un gran corte de boleta. El peronismo nacional, 17,65%, gana Massa con el 70-30 frente a Grabois. Es una... Que también era más o menos lo que se esperaba. Se esperaba el triunfo de Massa. Sí. Grabois sacó mucho más de lo que se suponía. Y sacó más Grabois. Sacó más de lo que se suponía. Ajá. Ahí hay un voto kirchnerista muy fuerte en Crespo, que representa, 1.000 votos aproximadamente en nuestra localidad. Es el kirchnerismo residual, podríamos decir. Claro. Y hubo un corte en contra de Massa. Ahí sí, ahí se notó. O sea, la boleta completa provincial del peronismo y corte sobre los candidatos nacionales. Bien. No sería de extrañar que haya ahí algún corte a favor de Milei. Claro. Habría que seguir mirando un poco la jugada. Y Juntos por el Cambio queda segundo aquí en la provincia, en Crespo, detrás de Milei, sumando el 25% de los votos, y aquí gana 70-30 también Patricia Bullrich. Sí. Con 2.800 votos contra 1.200. Entonces, si uno mira la suma total de votos, Milei acá sale claramente primero con 5.000 votos, segunda queda Bullrich con 2.800 y tercero Massa con 2.000 votos. O sea, los resultados nacionales, más allá de que no son los porcentajes, pero el resultado nacional se repite en Crespo. Milei, solo que Milei con mucho más votación que Massa, que queda mucho más atrás. Con la característica del Crespo de las últimas décadas, que básicamente es un pueblo donde el peronismo juega absolutamente de visitante. Estos son los datos a nivel local. En la provincia, y con una participación de la votación que estuvo rondando los niveles provinciales, alrededor del 80% en Crespo. Cerca. Mejor dicho, estuvo muy buena participación, cerca del 80%. En la provincia, la participación estuvo en el 74%, también fue alta respecto a la participación nacional. En general, la participación en las PASO siempre es menor que en las generales, Sí. Ya lo hemos señalado en más de una Incluso oportunidad. dicen que Entre Ríos fue la que tuvo más participación con respecto al resto, ¿no? Con respecto al resto, fue una de las mejores participaciones la de Entre Ríos. Sí. Se espera que después va a haber una participación mucho mayor todavía. En la provincia de Entre Ríos, vamos a recordar los números, estoy mirando. Que
Que hay que agregar también, Hugo, el tema del voto en blanco, ¿viste? Que tiene el tercer lugar el voto en blanco. Salió tercero con una buena distancia. Que esos votos quizás, digo, en la general se transforman en positivos. Hay que ir a buscarlo. O sea, acá van a tener que rascar en la olla. Cuando miremos los números nacionales, que van a ser preponderantes a partir de ahora, y los provinciales, para Crespo, digamos, Ceruti va camino a ser el intendente, me parece que eso lo podemos firmar, salvo que pase algo. En la provincia salió primero Adambal, muy buena elección, 268.000 votos. Acá hay un apoyo se vuelve a dar una situación que se está dando en la provincia de Entre Ríos. Para cargos nacionales gana Juntos por el Cambio. Para cargos provinciales la gente sigue apoyando al peronismo. Quedó segundo a la lista de Frigerio, con 264.000 votos, 4.000 votos de diferencia. Son descontables, están ahí, es un empate técnico entre ambos candidatos. Estamos hablando de que están en una distancia de menos del 2%. Tercero quedó Sebastián Echevere, el candidato provincial de Milei. Obviamente los votos de él son los de Milei. Ahí no hay nada que haga él por su propia cuenta. 102.000 votos. El cuarto lugar quedó para Galimberti con 56.000 votos. También a nivel provincial, 17% en la interna. Básicamente ganó 80-20, 82-17, más o menos, ganó Frigerio la interna, con lo cual también en las candidaturas legislativas el sector de Galimberti queda fuera. Y claramente la estrategia radical de incidencia dentro de Juntos por el Cambio en la provincia de Entre Ríos falla. Claro. Aquí la mayoría de los radicales están votando a Frigerio y al PRO, y siguen el liderazgo PRO, como viene ocurriendo ya desde que estuvo De Angelis como candidato a gobernador en el año 2015. El voto en blanco sacó 104.000 votos, salió tercero, estuvo por delante de Echevere. Sí. Entonces, si miramos así, decimos Val 268, Frigerio 264, voto en blanco 104.000 votos, Echevere 102.000. Y de más atrás Galimberti. Bueno, y quedaron fuera de discusión, no van a ir porque no pasaron el 1,5% del padrón, en la lista vecinalista, Pedro Olivetti y Miriam Miller, 5.000 votos, y la lista de izquierda, Sofía Cáceres Esforza y nuestro copoblano Gaby Heist, 4.900 votos. Estos quedaron afuera del 1,5%, que era aproximadamente 16.000 votos que había que sacar. Entre las dos sumadas no llegan. Claro. Así que la izquierda queda fuera. Queda fuera también la representación vecinalista. Y entonces, ¿qué vamos a ver en octubre? En octubre vamos a ver en Crespo, Ceruti, Lel, Sigvard. Y Sigvard. Ellos ya con listas completas que van a ir con Val y a nivel nacional con Massa, el caso de Lel. Ceruti va a ir con Frigerio y a nivel nacional con Bullrich, que le gana la interna a Larreta bastante cómoda, 70-30 aproximadamente. Y, la lista de Sigvard, que es lista corta, que va a ir solamente con sus candidaturas locales a intendente y a diputado. Bien. ¿Qué pasó a nivel nacional? Bueno, lo que ya sabemos, pero vamos a recordar brevemente. Esos 3/3. Milei sacó 7 millones de votos, 7.100.000 votos, un poco más. 30%, casi clavado. Sí. Patricia Bullrich, sumándole los votos de Larreta, que ya el domingo a la noche dijo, bueno, reconoció la derrota, acompaño. Sí. No hay mucho que decir, digamos, ahí había una diferencia, discutir el liderazgo, por más que se pelearon entre ellos, Bullrich, Larreta reconoció la derrota. Las diferencias programáticas o ideológicas no son grandes. A lo sumo lo que se diferenciaban eran en el discurso, y lo que se estaba buscando ahí era el discurso más gorila y antiperonista de Bullrich o el discurso más conciliador de Larreta. Pero el programa es el mismo, con detalles de divergencia. Sí. Así que para la gente de Cambiemos no hay
una discusión sobre mayor es la distancia entre Grabois y Massa. Y aún así Grabois se avino a aceptar el resultado y dice, bueno, vamos a ir detrás de Massa de ahora en adelante hasta el 23 de octubre. Bullrich entonces, junto con Larreta, el 6,7 millones de votos, 28%, y 1% por detrás Massa, con 6.400.000 votos, el 27%. Massa más los votos de Grabois. Schiaretti quedó cuarto, muy por detrás, menos de 1 millón de votos, con el casi 4%. Y también entra Miriam Bregman por la izquierda con el 2,65% y 628.000 votos. Todos los demás candidatos, había 18 candidatos más, quedaron por detrás del 1,5%, claro. No llegan al mínimo, y entre todos sumaron más o menos un 3% de los votos. Bien. Entonces, para ganar las elecciones en octubre, con esta diferencia de 3/3, a Milei para llegar a ganar le falta un 10% y llegar al 40%, esperando que haya una diferencia de más de 10 puntos con respecto al segundo. Bullrich necesita para llegar al 40% el 12% y Massa el 13%. A los tres les va a costar rascar votos. ¿De dónde van a sacar? Del voto en blanco, de la gente que no fue a votar, por ahí del voto independiente, de los que quedaron básicamente el voto en blanco y la gente que no fue a votar. Ahí hay 4 millones, entre los que no fueron a votar hay 4 millones de personas que no se presentaron. Claro. Eso puede hacer una diferencia. Bien. Para llegar a ganar en primera vuelta o posicionarse, pero no se sabe cuál es la historia. Si se posicionan hacia un balotaje, me parece que el voto ideológico Milei-Bullrich, tan cercano entre sí, tiene que terminar venciendo al peronismo, a Massa, suponiendo un balotaje de Massa con alguno de los dos. El problema de Massa es que ayer se dio un disparo en el pie. Claro. ¿Cuál fue ese disparo? Cumplir con la exigencia del Fondo Monetario, que fue la devaluación del 20% y el 20% poniendo el dólar a 350, que lo deja estable hasta las elecciones de octubre, y teniendo que también aumentar un 20% la tasa de interés. El dólar a 3.50 hoy ya está influyendo en la inflación. Están creciendo los precios ya en las góndolas de Crespo. O sea, todos los consumidores, que somos los 40 millones de argentinos, 40 y pico, ya estamos enojados. O con Massa o con el fondo o lo que sea. Más aún los votantes de Milei y de Bullrich son los más enojados. O sea, eso ya es un voto en contra. Y el aumento de la tasa de interés afecta directamente al financiamiento, sobre todo de las pymes, y de los consumidores que están tratando de capear la pobreza, endeudándose para mantener el nivel de consumo. Otros segmentos que también con los cuales tiene que remar en dulce de leche Massa, y dulce de leche repostero es bien denso, de aquí a las elecciones de octubre y eventualmente a las elecciones de noviembre. Tal como están las cosas hoy, los tres candidatos tienen que buscar, está muy definido el voto, van a tener que buscar entre la gente que no fue a votar, y no se sabe cuántos más van a ir a votar. ¿No? De los 4 millones, no sé si van a ir a votar 3.800.000 o 3.500.000. 1 millón puede ir a votar. Hay gente que está enojada con todo. Sí, con el sistema. Con el sistema, en general. Y más en estas condiciones. Así que viene una cosa muy complicada. Si uno mira de distancia, octubre, balotaje, que pareciera ser la situación que se está dando, el peronismo la lleva mal.
Porque acá hay otro detalle. En estas PASO el peronismo saca menos del 30% de los votos. Su peor elección histórica. Su peor elección histórica. ¿Mm? Sí. Sí, sí. El fantasma que uno está mirando es el del radicalismo en el 2001. Es decir, un radicalismo que no se levantó más y que ahora anda con muletas detrás del PRO. Un partido sin estructuras al cual ellos obedecen, sin las estructuras que tienen los radicales. ¿Qué pasa con el peronismo? Yo acá dije alguna vez en esta columna de que el peronismo nació con la sustitución de importaciones, con el estado de bienestar, con los derechos laborales. Ese país ya no existe más. No. Sobrevive, así como el radicalismo fue el partido de las capas medias urbanas y los chacareros, las capas medias rurales, que a comienzos del siglo XX le pidieron, irrumpieron a los codazos frente a la Argentina conservadora y al Estado, controlado 100% por el conservadurismo. Esa Argentina hace rato que no existe, y la Argentina peronista hace rato que no existe. No. En esa convulsión te aparecen personajes tipo Milei, Bolsonaro, Trump, está en esa línea, con una profunda crisis del capitalismo donde la sociedad sigue pensando en términos del sistema que se está cayendo y empieza a votar lo peor que genera ese sistema, que es, ante la anemia, votemos al que nos propone una sangría. Bien. Lo dejamos ahí. Gracias, Hugo, como siempre. Hasta la semana que viene.